Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy. Es un tema sumamente importante para lo que es el área de inmunohematología y por tanto en el área de hemoterapia, medicina transfusional y bancos de sangre. Entonces, demos inicio, por favor. Bueno, para comenzar, primero tomemos en cuenta algunos hechos del pasado, ¿no? La historia siempre es sumamente importante en el futuro. Entonces, en la primera diapositiva podemos observar al doctor Karl Landsteiner, quien es el padre de la inmunohematología y por tanto con su descubrimiento se inició o se da nacimiento a lo que es la inmunohematología. El doctor Karl Landsteiner, nacido en Viena el 14 de junio de 1868, patólogo y biólogo austriaco, es, como les digo, considerado el padre de la inmunohematología, ¿no? Es gracias a sus aportes en ciencia que en conmemoración a su natalicio, que es el 14 de junio, se conmemora y se celebra mundialmente cada año a los donantes de sangre voluntarios altruistas no remunerados. En 1900 a 1901, el doctor Landsteiner descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. En realidad, mientras él investigaba la genética de la sangre humana, observó que al mezclar la sangre de personas, algunas formaban grumos visibles, lo que hoy podemos definir como aglutinaciones. Analizó y trabajó con la sangre de 22 personas, incluida su muestra y la de 5 colaboradores, dando la clasificación en ese momento de 3 tipos de glóbulos rojos, A, B y O, hecho que le va a ser acreedor al Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1930. Siguiente, por favor. Bueno, veamos otros aspectos importantes en lo que vamos a ir viendo más adelante. Algo que tenemos que recordar es la sangre. Recordemos que la sangre es un tejido conectivo, altamente complejo y compuesto, considerado un órgano, y que, bueno, va a circular por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Por otro lado, cumple con funciones sumamente importantes. Está el transporte, la regulación y la protección. Va a transportar porque transporta células, transporta desechos, nutrientes, además de oxígeno desde los pulmones a cada célula del cuerpo y dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones. Por otro lado, podemos decir que está formada por una parte globular y una parte corpuscular. En la siguiente diapositiva vamos a ver y recordemos que la sangre representa el 8% de lo que es el peso corporal total de una persona. Entonces, si en este momento nosotros centrifugamos una muestra, podemos observar 3 fases. La primera es la fase del plasma, que representa el 55% en realidad. Recordemos que es un líquido cetrino de color amarillento y en realidad es una matriz extracelular líquida acuosa que contiene sustancias sueltas. El mayor porcentaje de la composición del plasma en realidad es agua, pero también tiene iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases. Mientras que el otro 45% son lo que son los elementos corpusculares o elementos formes, donde por una parte tenemos al 1% que nosotros en bancos de sangre lo conocemos como Baficot, que es en realidad la presencia de leucocitos y plaquetas. Entonces el último 44% serían los glóbulos rojos o eritrocitos. Y recordemos que un adulto tiene entre 5 a 6 litros. Bueno, veamos un poco a los actores principales de la presentación, ¿no? Los eritrocitos. El eritrocito es una célula que en realidad tiene un periodo de vida de 120 días. También lo conocemos como glóbulo rojo o hematíe. Su función principal es transportar oxígeno y dióxido de carbono y, bueno, contiene la hemoglobina, que es la que le va a dar el característico color rojo, ¿no? Carece de núcleo y carece de mitocondrias. Su función principal, como decíamos, es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Por otro lado, cada glóbulo rojo contiene aproximadamente 280 millones de moléculas de hemoglobina y, bueno, pese a carecer de núcleo y de mitocondrias, en realidad la membrana del glóbulo rojo es bicóncava,
es flexible y es resistente, ¿no? Y bueno, recordemos que la membrana eritrocitaria es también, bueno, una bicapa lipídica, ¿no? Conformada de fosfolípidos, de lípidos neutros y de glucolípidos. Y las proteínas que están presentes en membrana eritrocitaria le van a conferir esa carga negativa característica al eritrocito, ¿no? Bueno, veamos en esta diapositiva algunas características de la membrana eritrocitaria en relación a inmunohematología. La primera es que la superficie de los glóbulos rojos contiene una variedad genéticamente determinada de antígenos. Esta membrana contiene muchas proteínas superficiales ancladas. Son polimórficas y pueden portar varios grupos sanguíneos. El término grupo sanguíneo se refiere a la combinación de antígenos de superficie en los glóbulos rojos de un individuo. Por tanto, estos antígenos son específicos, diferentes entre proteínas, glucoproteínas y glucolípidos, y forman parte de la membrana del glóbulo rojo, pero tienen interacción también con el sistema inmune. Por tanto, podemos decir que estos antígenos eritrocitarios, en realidad, de acuerdo a sus características, a su presencia o a su ausencia, pues son lo que conocemos como grupos sanguíneos. Estos son caracteres heredados, como mencionábamos anteriormente, le van a otorgar cierta identidad a nuestros eritrocitos y permanecen inalterables a lo largo de nuestra vida. Actualmente tenemos 45 sistemas de grupos sanguíneos al año 2023. En esta misma diapositiva podemos ver una imagen muy interesante de hemociencia, donde tenemos la membrana de un glóbulo rojo y podemos ver a todos los grupos sanguíneos clasificados de acuerdo a la naturaleza de su sistema. Por ejemplo, por un lado en color turquesa podemos ver a los que están basados en carbohidratos, ¿no? Y ahí tenemos el sistema ABO. Luego tenemos otros sistemas que se basan en proteínas de un solo paso, en proteínas de varios pasos, como podemos ver, y algunas absorbidas de plasma, como el Chido Roger. Bueno, veamos la siguiente diapositiva. Estos sistemas de grupos sanguíneos, a partir de 1900, no había como que una nomenclatura establecida, una terminología. Es en 1980 que la ISBT, que por sus siglas en inglés, en traducción en español sería la Asociación Internacional para la Transfusión de Sangre, y ahí podemos ver a los copresidentes, conforman o van a clasificar estos antígenos eritrocitarios en 3 niveles, por así decirlo: sistemas, colecciones y series. Al momento, al año 2023, julio 2023, se tiene contabilizados 45 sistemas de grupos sanguíneos, un total de 362 antígenos y que están genéticamente determinados por 50 genes. Por otro lado, tenemos a las colecciones y a las series, que en realidad estas son antígenos relacionados serológicamente, bioquímicamente o genéticamente, pero que no se ajustan a ningún sistema de grupo sanguíneo. Entonces acá tenemos las colecciones, las series, y bueno, acá podemos ver en esta primera tabla, según la SBT, en julio de 2023, cómo están los primeros 17 sistemas de grupos sanguíneos, donde podemos ver que se ordenan de manera numeral ascendente, que tienen el nombre del sistema, el gen que lo codifica e incluso el número de antígenos que posee. Vemos al sistema BO como el primero, vemos el sistema RH, que fue el cuarto en descubrirse, y otros sistemas que son pues clínicamente significativos, como el MNS, el sistema P1PK, Luther, Ankel, Lewis, Duffy, Kitt, Diego, Chido Rogers, ¿no? Que están cobrando gran relevancia. Por otro lado, podemos ver ahora, siguiente, hasta el sistema número 36, donde también acá resalta el sistema H, el sistema Bell, y finalmente podemos ver a los 45 sistemas de grupos sanguíneos. Siguiente, por favor. Ahora sí, hablábamos de las colecciones, de las series también, ¿no? Por ejemplo, las colecciones también denominadas serie 200, podemos ver a continuación los antígenos que quedan dentro de estas colecciones, y las series
901, que es la de alta incidencia, y la serie 700, que es la de baja incidencia, ¿no? Estos antígenos, me imagino que las próximas reuniones de la ISBT, y según sus características moleculares, pues van a pasar o a conformar un nuevo sistema de grupo sanguíneo o van a ingresar como antígeno dentro de los sistemas sanguíneos que ya están establecidos. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay otra tabla muy interesante de hemociencia justamente, pero es cuando teníamos los 43 sistemas de grupos sanguíneos, más o menos en el año 2021. Por un lado tenemos los años de descubrimiento y por tanto la conversión de algunos antígenos a sistemas. Y podemos ver todos los sistemas sanguíneos, ¿no? En 1900, en la parte de abajo, podemos ver al sistema BO, el primero en ser descubierto por Karl Landsteiner, que se basa en carbohidratos, ¿no? Y más adelante, antes de 1940, vemos al sistema RH, ¿no? En 1945 se produce un corte porque se vuelve a marcar un hito en lo que es inmunemato, porque el doctor Robert Coombs y colaboradores empiezan a trabajar sobre un trabajo de 40 años atrás del doctor Carlos Moreschi e empiezan a trabajar con lo que es el reactivo de Coombs, como lo conocemos, la antiglobulina. Entonces, esta era serológica está marcada por el descubrimiento de nuevos sistemas de grupos sanguíneos. Es en el año 2010 que nuevamente se produce un corte y eh, con el procesamiento molecular, con nuevas tecnologías moleculares, podemos eh, formar nuevos sistemas de grupos sanguíneos. No muchos antígenos que formaban parte de colecciones o series empiezan a constituirse parte de otros sistemas o sistemas nuevos. Bueno, ahora sí hablemos un poco de lo que es el sistema BO. El sistema BO es el sistema más importante, no solo en medicina transfusional, también en trasplantes. Y por esto se lo conoce como el sistema de grupo sanguíneo histosanguíneo, ¿no? Primero fue descubierto en membrana de eritrocitos, pero posteriormente en otros tejidos que vamos a desarrollar más adelante. Está compuesto por el antígeno A y el antígeno B. Y vamos a ver que la expresión de estos antígenos se presenta cambios a lo largo del desarrollo fetal, después del nacimiento e incluso en la vejez. Bueno, veamos los fenotipos posibles con respecto al sistema BO. Tenemos al fenotipo A, fenotipo B, fenotipo AB y fenotipo O. Los del fenotipo A o grupo A, en realidad en sus eritrocitos tienen el antígeno A, mientras que los del fenotipo B van a tener antígeno B, los del fenotipo AB contienen antígeno A y B, y los del fenotipo O no tienen antígenos. Pero una característica importante de este sistema, a diferencia de todos los demás sistemas, es que presenta anticuerpos en plasma de manera natural, que vamos a ver más adelante, pero estos anticuerpos se presentan sin un estímulo previo. Entonces, acá se aplica la ley de Landsteiner, que nos indica que donde hay antígeno no puede haber un anticuerpo de manera natural, que estaríamos hemolizando todo el tiempo. Entonces, las personas que son grupo A tienen antígeno A, pero tienen anticuerpo anti-B en plasma. Los del grupo B tienen antígeno B, pero tienen anticuerpo anti-A. Los del grupo AB tienen tanto antígeno A como B, y no poseen anticuerpos, mientras que los del grupo O no tienen antígenos, pero tienen una mezcla de anticuerpos anti-A, anti-B y anticuerpos completos anti-AB. Bueno, acá me gustaría resaltar, me preguntaban mucho, siempre cuando hacemos campañas, si está bien dicho que soy del grupo O positivo o cero positivo. Y en realidad no hay mucha diferencia, ¿no? A un inicio, el doctor Landsteiner nombró a los antígenos de esas 22 muestras en A, B y C, pero cambió este último, el C, por una O, en referencia a que había una falta de aglutinación. Pero ¿de dónde proviene el O? En realidad el O proviene del vocablo alemán ONA, que significa sin o ausente de. Entonces era porque estos eritrocitos no aglutinaban, ¿no? Obviamente en algunos países todavía se le dice cero. Siguiente, por favor. Ahora sí. A diferencia de otros sistemas de grupos sanguíneos en los que los genes codifican directamente para el correspondiente antígeno, el sistema BO es diferente.
Este requiere un paso extra. Los genes del sistema BO codifican para unas enzimas que van a catalizar la reacción que permite la unión de determinados carbohidratos a precursores glicoproteicos o glucolípidos para configurar lo que conocemos como antígeno A y antígeno B. Siguiente, por favor. Estos antígenos se presentan ya entre la quinta y sexta semana de vida intrauterina. Se van a mantener a lo largo de entre los 2 y 4 años. Ya podemos ver completamente la expresión antigénica de estos antígenos. Están codificados por 3 genes en realidad. Otra característica es que estos tienen subgrupos adicionales que exhiben diferentes patrones y diferentes grados de aglutinación. Y otra característica es que estos antígenos están ampliamente distribuidos, no solo en eritrocitos. Podemos encontrar los antígenos del sistema BO en órganos, como vamos a ver un poco más adelante, y pues tiene relevancia en lo que es el trasplante de órganos sólidos y en medicina forense. Bueno, como mencionábamos, estos antígenos están ampliamente distribuidos, ¿no? En glóbulos rojos, en linfocitos, en plaquetas absorbidas de plasma, en el riñón. Siguiente, por favor. Bueno, veamos algunos aspectos genéticos. Mencionábamos antes que este sistema BO está codificado en realidad y controlado por 3 genes. El gen H, que es aquel que codifica la producción de una enzima transferasa, la FUD1, como la conocemos, que une una fructosa a galactosa terminal de un precursor común, y por tanto tenemos el antígeno H. Por otro lado, podemos ver que otro gen importante es el gen ABO. Acá se da la expresión o del alelo A, alelo B o alelo O. El alelo A codifica para una enzima transferasa A. Cataliza la adición de un residuo de N-acetilgalactosamida al antígeno H, generando de esta manera un antígeno A. Mientras que si yo expreso el alelo B, codifica para una enzima transferasa B que cataliza la adición de un residuo de D-galactosa al antígeno H generado, y por tanto tengo el antígeno B. Mientras que las personas que expresan el alelo O solo difiere del alelo A por una dilesión en un nucleótido que tiene por consecuencia la producción de una proteína sin actividad de transferasa. Y tenemos al gen CE, que bueno, va a codificar para una enzima fosfiltransferasa, o la FUT2, como conocemos, y va a lograr que se exprese en epitelio de tejidos, y tejidos que son secretores, ¿no? Incluidas por ejemplo, las glándulas salivales, el tracto respiratorio y el tracto gastrointestinal. Esta enzima cataliza la producción de antígeno H en secreciones, y es lo que conocemos como individuos secretores, que vamos a ver más adelante. Ahora veamos cómo se aplica esta genética en la estructura. Por un lado tenemos a lo que es la sustancia precursora. Podemos observar el glóbulo rojo con una ceramida y la adición de 4 carbohidratos: una glucosa, una galactosa, una acetilglucosamida y una galactosa. Cuando a esta sustancia precursora se le añade una fructosa en su N-terminal, en la galactosa, lo conocemos como antígeno H. Esta es la base del sistema B. Si al antígeno H, el alelo A, como mencionábamos, y por la ayuda de una transferasa A, se une una acetilglucosamida, perdón, una acetilgalactosamida en este caso, vamos a obtener lo que es el antígeno A, y este es el fenotipo A. Mientras que si a mi antígeno H yo le agrego otra galactosa, lo conocemos como antígeno B. Y si el eritrocito posee tanto antígeno A como antígeno B, pues lo conocemos como AB. Y en realidad los del grupo O son los que se quedan en antígeno H, ¿no? Ellos, recordemos que tienen una deleción que no les permite añadir otra glucosa, ¿no? Entonces podemos ver ahí que todos tenemos una base. Ahora hablemos un poquito en la siguiente diapositiva de los individuos secretores y los individuos no secretores. Los antígenos ADH, como ahora ya conocemos, también se encuentran en forma soluble y se localizan en secreciones y fluidos.
Aproximadamente el 80% de las personas son secretores de antígenos A, B y H y se controlan, como mencionábamos anteriormente, por el gen CE, SE o C. El término secretor se aplica a quienes secretan antígeno H con o sin AB en secreciones. Pero ¿dónde también podemos encontrar los antígenos del sistema ABO? Podemos encontrarlo en saliva, en líquido seminal, en lágrimas, sudor, orina, jugos digestivos, bilis, en la leche materna, en el líquido pleural, líquido pericárdico, líquido amniótico, exceptuando el líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora que ya conocemos los fenotipos del sistema BO y un poco jugando con lo que es la adición del antígeno D del sistema RH, pues tenemos 8 isotipos de grupos sanguíneos, ¿no? ARH positivo, B positivo, ABRH positivo, ORH positivo, ARH negativo, BRH negativo, ABRH negativo y ORH negativo, siendo el más frecuente el grupo ORH positivo y el más raro o escaso el BRH negativo, ¿no? Entonces, la distribución de estos 4 grupos sanguíneos en relación al sistema BO va a variar en diferentes poblaciones del mundo, siendo, como mencionaba, la más frecuente el grupo O, seguido del grupo A, del grupo B y finalmente el grupo AB. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver un mapa de todo el mundo y podemos ver cómo se clasifican de acuerdo a los grupos sanguíneos, ¿no? Donde rojo es todas las personas que expresan o que son ORH positivas, mientras que en ciertas partes, de más que todo de Europa y vemos en Asia, hay una gran población de gente que es ARH positivo y en menor cantidad BRH. Bueno, pero ¿qué pasa con respecto a Bolivia? ¿Cómo es la distribución de grupos sanguíneos en Bolivia? Bueno, no hay estudios concluyentes y, digamos, actualizados. Encontré un estudio que se hizo en el materno infantil hace algunos años, donde trabajaban con la muestra de 1.599 donantes. De esos 1.599 donantes, podemos observar que el 84% de ellos era del grupo O, mientras que le sigue con un 11% el grupo A, un 3% el grupo B y un AB de menos del 1%. Siguiente, por favor. Bueno, otra característica que también tiene el sistema BO es que presenta subgrupos. La, la variedad de estos subtipos del grupo A y B radica básicamente en la cantidad de antígenos que puede expresar, ¿no? Estos también son conocidos como subgrupos o variantes. En relación al grupo A, del grupo A son clasificados según la cantidad de antígenos, ¿no? Donde acá el más predominante es el grupo A1, seguido del A2. Y vemos ahí otra variedad de grupos de A. La única diferencia es la cantidad de antígeno A que posee. Mientras que los del grupo B, que son menos del 3% de la población, también podemos ver subgrupos, ¿no? Y en realidad estos no se los determina más que por pruebas moleculares, ¿no? Bueno, acá nuevamente con el mismo estudio anterior del materno infantil, podemos observar que en la mayoría de la población que era A es A1, ¿no? Es el más frecuente y es el que predomina en relación a 2. Y bueno, al momento de la determinación es muy importante porque este va a presentar mayor aglutinación que un A2, ¿no? Y existen A débiles también. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí hablemos un poco de los anticuerpos, esta característica importante del sistema BO. Estos anticuerpos son regulares naturales, es decir, se generan de manera natural sin una exposición previa. Se generan a partir del sexto mes de vida, es decir, que un bebé, un recién nacido, no nace con anticuerpos del sistema BO, los va desarrollando. En realidad, si le midiéramos los anticuerpos, si viéramos una prueba inversa en un recién nacido, en realidad serían los anticuerpos de la mamá. Este requiere de una exposición a antígenos similares, ¿no? A partir del sexto mes de vida, el bebé empieza a comer, también con la exposición al polen, al medio ambiente, a la comida, se generan antígenos similares, ¿no? Y por tanto se forman estos anticuerpos de manera natural. Acá aplica la ley de Landsteiner, donde mencionábamos que donde hay antígeno no va a haber anticuerpo. Entonces, nuevamente, las personas de grupo A
que tienen antígeno A van a poseer anticuerpos anti-B. Los del grupo B que tienen antígeno B poseen anticuerpos anti-A. Los del grupo AB, como tienen ambos antígenos, carecen de anticuerpos. Y los del grupo O poseen anticuerpos anti-A y anti-B. Estos anticuerpos son una combinación de IgM e IgG, 80% IgM y 20% IgG, ¿no? Este 20% de IgG es lo que más o menos afecta en lo que es incompatibilidad materno-fetal, porque pasan barrera placentaria, ¿no? Estos anticuerpos logran su máximo nivel entre los 5 y 10 años y van a decrecer cuando llegamos a edad mayor, ¿no? Estos anticuerpos son reactivos a 37 grados, son fijadores de complemento y producen reacciones hemolíticas intravasculares. Se produce una destrucción de eritrocitos de manera intravascular, de manera inmediata, y puede producir una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Por tanto, una falla renal y la muerte. Entonces, estos anticuerpos son fulminantes. Pero bueno, veamos cuál es la asociación del sistema BO con enfermedades y con infecciones. Hay estudios que indican que la presencia de estos antígenos nos puede predisponer a ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver en la tabla, los del grupo A pueden presentar un 20% más de probabilidad de tener carcinoma de glándulas salivales, de estómago, colon, que es lo más frecuente, recto, ovario, útero, también trombosis y meningitis, ¿no? En cambio, los del grupo B tienen susceptibilidad de infecciones urinarias por Escherichia coli, y los del grupo O podemos ver que tienen esa predisposición de tener úlceras gástricas o duodenales, también artritis reumatoide, ¿no? Y bueno, hay otras enfermedades también que están relacionadas con los no secretores. Bueno, veamos la relación que tiene el sistema BO con COVID, ¿no? Esta enfermedad que afectó, básicamente paralizó al mundo dejándonos en pandemia, afectó a más de 25 millones de individuos y causó más de 850.000 muertes alrededor del mundo. La severidad con la que se presentaba esta enfermedad y además de las crisis hospitalarias que producía, pusieron pues en evidencia la gran importancia que tenía el priorizar, el ver qué individuos eran más susceptibles a que se les complique, ¿no?, el cuadro de COVID. En algunos estudios, y bueno, el primer reporte en realidad que se dio sobre una potencial asociación entre el COVID y el grupo sanguíneo fue realizado por un grupo de científicos en China. Estos analizaron a 2.173 pacientes y posteriormente a hacerle el grupo sanguíneo, descubrieron que el grupo A era el más susceptible a contagiarse de COVID, de llegar a terapia intensiva y de incluso morir. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, esta relación entre el COVID y el sistema BO en realidad sigue en estudio, ¿no? Hay varios artículos que tratan de discernir cuál es la relación entre el sistema BO y el COVID. Guillón, en uno de sus artículos, describe cómo los anticuerpos anti-A de alguna manera podían bloquear la interacción entre el COVID y su receptor, proporcionando así una protección frente a la infección. Entonces, recordemos que aquí los afectados eran los del sistema A, ¿no? Los del grupo A, porque ellos no poseen anti-A. De esta manera, la adhesión de células que expresaban COVID podían ser inhibidas específicamente por anticuerpos anti-A, ¿no? Entonces, de esta manera, Guillón quiere relacionar cómo las personas del grupo A podían contagiarse con mayor facilidad, complicarse el cuadro e incluso morir. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, y recordemos también que el sistema BO es, bueno, muy importante por el tema de las pruebas de compatibilidad. Como decíamos, hoy en día es importante hacer las pruebas de compatibilidad previas a las transfusiones, ¿no? Debemos respetar el fenotipo. Esto del donante universal y del receptor universal queda excluido. Ahora que sabemos la existencia de los antígenos del sistema BO y de los anticuerpos, pues el donante y receptor universal va a estar basado en prácticamente, si me piden hemocomponentes plasmáticos,
y hemocomponentes globulares, ¿no? Depende de eso. Luego hemos visto que es importante en el tema materno-fetal porque puede haber una incompatibilidad materno-fetal por el grupo sanguíneo. Es importante también en el tema de trasplantes, como veíamos, y en la predisposición a ciertas enfermedades, ¿no? El sistema BO sigue siendo el más importante, pese a que es el más antiguo, y bueno, todos nos clasificamos en el sistema BO. Perfecto, muchas gracias, licenciada, por compartir sus conocimientos. Si tendrían alguna consulta los participantes, también podrían hacerlos conocer a la doctora para que también les pueda ayudar con algunas inquietudes que ustedes tengan. Bueno, entonces si no tenemos ninguna consulta sobre lo que es el programa, como les habíamos mencionado, les vamos a hacer llegar su certificado en lo que son la duración de tiempo de 72 horas a partir del día lunes. Es un gusto haber podido compartir con ustedes y nuevamente les hago la cordial invitación de que puedan formar parte de nuestro programa del Diplomado en Avances de Hematología y Hemoterapia que ya se va a empezar a dar a partir del próximo sábado, ¿no? Que vamos a estar con todas nuestras series correspondientes de Masterclass. Muchas gracias, estimada doctora, por su tiempo. Muchas gracias a todos por ser parte de nuestra primera actividad. Les vamos a No, enviar muchas gracias. perdón, les vamos a enviar el link de registro directamente al grupo de WhatsApp para que ustedes también ahí puedan realizar todos, ¿no? Dejen todos sus datos, por favor. Bueno, si me permiten, antes de concluir, nuevamente agradecer a SAMI y bueno, a la Universidad Siglo XX por permitirme el día de hoy estar con ustedes, dar un tema que es sumamente crucial en lo que es inmunematología y que bueno, debería ser de dominio público, ¿no? De un conocimiento sólido para el tema de transfusiones, ¿no? Que es lo que queremos cuidar. Perfecto, doctora, muchas gracias por sus palabras. Entonces, con esto ya concluimos la sesión el día de hoy. Muchas gracias por su participación.